10 enseñanzas de T. Harv Eker, autor del libro Los secretos de la mente millonaria. Te aclarará un montón de cosas sobre la psicología del dinero y por qué a veces entras en círculos viciosos. Te recomiendo leerlo. Vamos a analizar sus mejores frases. El mayor obstáculo de la riqueza es el miedo. La gente tiene miedo a pensar en grande, pero si piensas en pequeño solo lograrás cosas pequeñas. Esta frase es muy interesante porque es importante pensar en grande, pero también es importante aprender a empezar. Aprender a empezar en pequeño aunque los pensamientos sean grandes. Por ejemplo, empezar a crear un pequeño activo para que se convierta en un gran activo. Cuanto más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. La mayoría de las personas trabajan muy duro, pero su dinero no hace nada por ello, no está invertido. Los ricos ven oportunidades, los pobres obstáculos. Los ricos ven crecimiento potencial, los pobres pérdida personal. Los ricos se centran en recompensas, los pobres en los riesgos. Creo que esto es lo más importante. Los pobres tienen mucho miedo a perder, por lo tanto están pensando en el riesgo que van a correr, y los ricos se centran en las recompensas, no siempre las obtienen. Un creador de activos no siempre va a obtener la recompensa, pero imagínate que de cada 10 riesgos que corres solo obtienes una. Las recompensas pueden ser grandes. Los pensamientos conducen a los sentimientos conducen a la acción conduce a los resultados. Por eso es tan importante alimentar tu cerebro con buenas conversaciones, amigos. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Y esto es cierto. Si estás aprendiendo algo y no lo entiendes, estás fuera de confort, es que estás creciendo. Si deseas cambiar los frutos, primero tendrás que cambiarlas. Si deseas cambiar lo visible, primero debes cambiar lo invisible. En el caso del dinero y de la creación de activos se refiere a la forma de ser y a tu forma de pensar. Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, conservar e invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero. Puedes leer 1000 libros y asistir a 1000 seminarios, pero todo se reduce a esto. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Este es interesante porque hay gente que piensa que si eres rico te vas a volver avaricioso y hay pobres avariciosos. Si eres rico dejarás de ser una persona espiritual, hay pobres que no son espirituales. Te quiero decir, si generas dinero, generas ingresos y eres una persona buena, serás más bueno, lo utilizarás para cosas buenas. Si eres una persona mala, egoísta, pues lo utilizarás para lo mismo, solo que tendrás más poder. Esta es la ley de los ingresos. Se te pagará en proporción al valor de lo que tú des según el mercado. Por ejemplo, una persona que trabaja en la minería o en la construcción trabaja muy duro, pero el mercado lo valora en poco. Aunque puedan tener buenos sueldos, ellos están dando mucho y no reciben tanto, aunque tengan un buen sueldo. Por eso hay que darle lo que el mercado pide, ¿no? Lo que la bestia pide. Nada tiene significado excepto por el significado que le das. Esto ya es más psicológico y tiene que ver con tus experiencias pasadas. Por ejemplo, si tus padres siempre estuvieron endeudados, quizás tú podrías decir, bueno, también voy a ser una persona así y es mi destino. Tiene un valor con el significado que le das. También podrías decir, bueno, mis padres nunca ahorraron, lo que me obliga a mí a ser ahorrador. Y cambias el pasado, en cierto sentido, tu forma de ver el pasado. La gente próspera siempre está aprendiendo y creciendo. La gente pobre piensa que ya lo sabe. Y no es solamente la gente pobre, hay gente de clase media que es así y hasta ricos, y esas personas están condenadas a perder lo que tienen. En el fondo, si tú piensas que lo sabes todo sobre cualquier cosa, eres un tonto y aparte un orgulloso. Y el orgulloso es el paso anterior a tener una metida de pata gordísima y a equivocarte muy grande y por lo tanto perder lo que piensas que tienes porque ya no es tuyo. Bueno, espero que estas enseñanzas te sirvan para aumentar tu inteligencia financiera. Si es así, dale un me gusta al vídeo. Y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Nos vemos en crearactivos.com.